Bueno, profe, muchas gracias por esta entrevista. Eh, Gracias a ti por la invitación. bueno, profe, quería empezar hablando un poco sobre tu trayectoria. Sé que tú fuiste jugador cuando eras más joven. También sé de tu trayectoria por Santa Fe, por la selección Bogotá y por Millonarios. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta trayectoria y por qué decidiste ser entrenador? Bueno, digamos que todo arranca con el sueño de ser jugador profesional que todos tenemos desde niños. Tuve la fortuna de realizarlo en Millonarios, fue algo muy corto, fue una cuestión de 3, 4 años. Tuve una lesión de rodilla, me retiro, estudio y luego, pues sí, siempre seguí con la pasión del fútbol. Entonces, quise que mi vida siempre girara alrededor del fútbol. Entonces ya pasé la etapa, digamos, de jugador y pasé a ser la de entrenador. Ya, pero mis primeras experiencias pues fueron en equipos profesionales de la B, como el Girardot Fútbol Club, como el Soacha Fútbol Club. Tuve la oportunidad también de pasar por la Equidad Seguros. Eh, Tuve la fortuna de profesionalizar ese club, pasarlo de ser club aficionado a ser un equipo profesional. Y seguí con mi carrera, tuve selecciones Cundinamarca masculinas y después me metí en el mundo del femenino a partir del año 2008. Y ahí también tuve la oportunidad de dirigir equipos como el de Chía, el de Cota y la selección Cundinamarca durante 8 años. Luego hacemos un receso como unos 3 añitos y regreso el año pasado a trabajar con el Independiente Santa Fe como asistente técnico de Juan Carlos. Y este año pues habíamos arreglado con Millonarios para empezar el proceso con las niñas del equipo profesional femenino. Bueno, profesor, ¿podría hablarnos un poco sobre esta diferencia entre dirigir un equipo femenino y un equipo masculino? Eso es totalmente diferente. Me hecho el entrenador que llega pensando que va a manejar femenino igual que el masculino, ahí ya empieza perdiendo. Hay que ser conscientes que las mujeres son totalmente diferentes a nosotros los hombres, en todo sentido. Entonces, el manejo del grupo, el manejo de las niñas, tienen muchísimas ventajas por encima de los hombres, pero también algunas no desventajas, sino digamos en la parte sentimental, en la parte de manejo ya directo con la mujer, pues es un poquito más difícil que con el hombre. ¿Y cuáles cree usted que son como la mayor problemática del fútbol femenino actualmente? Pienso que como se está abriendo camino, pues hasta ahora están apareciendo los posibles patrocinadores, y eso no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Digamos que antes los mundiales de fútbol femenino, eso ni se veía, eso no, ni existía para el mundo. Ahora ya se está viendo, ya están llenando estadios, ya se está viendo que en Europa y asisten a los partidos de las niñas. Entonces es una transición que se está haciendo, y pues es un camino difícil porque como te digo, hasta ahora se está empezando, se está creando y se está luchando por él. Y respecto a esta lucha constante del fútbol femenino, ¿qué opinión tiene usted de las directivas del fútbol femenino profesional en Colombia? Bueno, digamos que los directivos siguen siendo los mismos del masculino y el femenino, ¿no? No hay una independencia así total. Los mismos presidentes de los clubes son de tanto la rama femenina como la rama masculina, digamos, ¿sí? Eh, digamos que lo que yo veo es que en cierta forma los directivos están un poquito reacios a abrir el campo del fútbol femenino porque lo ven como un gasto, no como una inversión. Eso se debe a muchísimas cosas. Primordialmente, y lo que yo más hablo de este tema es de que en este momento no existe ningún tipo de valor de transferencias de jugadoras, de venta de jugadoras, que es el verdadero negocio del fútbol. Entonces, una vez se abra ese campo, yo pienso que el fútbol femenino va a coger mucho más vuelo y va a haber más aceptación en cuanto a los directivos del fútbol, que igual pues llevan manejando muchísimos años el fútbol masculino y ven
como digamos, como un cierto tabú el fútbol femenino. Y en ese contexto, ¿usted cree que las exjugadoras, claramente teniendo una formación académica, podrían llegar a estos puestos de directivos? Claro, mira que yo hablo mucho, no sé si tú conoces a Manuela Costa, que es una de las abanderadas pues del fútbol femenino. Con Manu nosotros tenemos muy buena amistad, yo tuve la fortuna de dirigirla en algunos equipos a Manu y yo hablo mucho con ella. Y yo les digo que tiene que llegar a ser eso, tiene que ser el fútbol femenino manejada por ambos, por hombres y mujeres, pero que tiene que haber mucho más mujeres metidas en el asunto. Yo, por ejemplo, yo le decía a Manu, le decía, ustedes, por ejemplo, quieren armar un sindicato, pues armen el suyo, no tienen que estar pegados del otro. Es el fútbol femenino peleando por el fútbol femenino. Entonces, hay muchas cosas que yo le digo a Manu en cuanto a que no debe ser una pelea feminista, de bandera feminista, que vamos las mujeres, sino es el fútbol femenino que se está peleando que salga adelante. Yo a ella le daba un ejemplo muy claro y era como cuando el proceso del problema racial en los Estados Unidos, cuando empezó a despertar la raza negra en cuanto a sus derechos, había blancos metidos ahí en ese lío también ayudándoles. Yo le digo lo mismo, esto no puede ser solo mujeres peleando por mujeres, porque somos muchos los hombres que estamos de acuerdo con ellas y que queremos sacar esto adelante porque es muy buen, el fútbol femenino ya está llegando a los mismos niveles del fútbol masculino en cuanto a calidad y torneos, etcétera. Bueno, en esa calidad que usted menciona de fútbol femenino y masculino, la parte económica siempre ha sido un tema a discusión, y más que todo hace unos días con lo de la carta de Acolfoot Pro y de las jugadoras, de sus contratos. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esos contratos de las jugadoras, no solamente ahorita durante esta crisis de la pandemia, sino en general en las ediciones anteriores de las ligas también? Mira que yo siempre he dicho que cuando ellas aceptaron el primer año ese tipo de torneo, por el afán de hacerlo, se echaron un poquito la soga al cuello. Yo siempre menciono a Manu porque pues, es la que es la bandera, yo siempre le he dicho, ustedes quieren que cambie el fútbol, la liga, que se vuelva una liga seria, de que todos podamos vivir de esta liga, que se profesionalice. Lo primero que hay que hacer, y eso casi nadie lo piensa, es no estar el torneo femenino de acuerdo a la Copa Libertadores del año. Me explico. Este año iba a ser en septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Los que organizan la liga dicen, es en septiembre, listo, 3 mesecitos antes, organicémoslo, son 3 meses de trabajo, 4, 5 máximo, el resto, chao. ¿Sí? Si organizamos la Copa Libertadores como se hace en masculino, que el que gana el 2020 va al 2021, no importa cómo sea el torneo, cómo sea la liga. Tienen que hacer una liga de todo el año, donde salga un campeón, y ese nos representa el siguiente año. Con solo ese cambio que se hiciera, ya la liga cogería mucho más fuerza, tendríamos contrato todo el año y trabajaríamos como cualquier otro. Yo soy consciente, y eso también lo hablo mucho con las niñas, que los contratos de los hombres lleguen a ser en el mismo valor de las niñas, y eso va a coger mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que te digo, el fútbol es un negocio. Y por ahora el fútbol femenino no es un negocio. Entonces, lo que vende el fútbol femenino no tiene nada que ver con el fútbol masculino. Va a llegar, pero necesita un camino, y donde yo digo que lo primordial es que tengan, o que tengamos, porque todos estamos metidos en el fútbol femenino, un torneo que se juegue todo el año, que nos dé para empezar a vivir todos bien, sin ser unos contratos demasiado estrafalarios. Bueno, profe, en ese contexto y en ese orden de ideas, ¿cuáles cree usted que son las mejoras que se pueden implementar en el fútbol femenino colombiano? Yo creo que lo primordial es lo que te acabo de decir, que haya un torneo anual, no un torneo de 3, 4, 5 meses, donde cada uno tiene que sacrificar lo que está haciendo. Porque si yo quiero ir a dirigir a Millonarios, pero tengo otro trabajo, pues tengo que dejar ese trabajo para irme a dirigir a Millonarios.
Entonces, pero es por 5 meses y después cuando salga, entonces, ¿qué voy a hacer? Exactamente son las niñas. Las niñas están trabajando en otras cosas, las niñas están estudiando, tienen que sacrificar muchas cosas por un torneo de 3, 4 meses, eso no es justo y eso no es ser profesional. Profesional es que uno viva de su profesión. Y entonces, si todos tenemos esta profesión, lo primordial es hacer un torneo serio, que puede ser de un semestre, 2 semestres, de todo el año, dividido en 2 semestres, o uno solo de todo el año, pero que sea serio de enero hasta diciembre, como es el masculino. Bueno, profe, muchas gracias. Eso era todo. La verdad que ha sido una conversación muy amena. Muchas gracias por todas esas declaraciones muy buenas. La verdad estoy muy satisfecha y espero que el fútbol femenino siga en crecimiento y que poder hablar con usted cuando se reanude la liga, Dios quiera, este año. Claro, claro, con muchísimo gusto y muchísimas gracias. Y yo creo que todos estamos luchando para que el fútbol femenino crezca y sea algo, una realidad y no algo de que cada año esperar a ver si hay o no lo hay, sino que ya sea algo donde todos podamos trabajar y sacarlo adelante. Muchas gracias. Exactamente, profesor. Hasta luego, estamos en contacto. Gracias.